Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, el yo soy me envió a vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nosotros sin ti nada somos. Te necesitamos. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos que nos hables. Necesitamos, Señor, que tú te muevas en mi interior, que tú renueves mis fuerzas, que tú me hables, que abras los sentidos espirituales. Queremos conocerte cada día más. Anhelamos, Señor, entenderte y conocerte, porque muchas veces, Señor, nos sentimos incómodos, pero no entendemos que son tus procesos los que nos van a hacer crecer. Dejamos todo en tus manos, Señor. Esta reunión, nuestra vida, háblanos, porque necesitamos escucharte. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien. Todos lo leyeron, ¿no? Yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: pero Moisés dijo: si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos me preguntarán: ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Qué les diré? Entonces Dios le respondió a Moisés: dile que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente dile: yo soy el que me ha enviado. ¿Amén? Amén. Uno de los nombres principales, o uno de los tantos nombres que tiene nuestro Dios, es el que dijimos recién. ¿Cuál es? El Yo Soy. Eso nos permite a nosotros comprender algo muy... Hay un principio espiritual muy grande ahí. En el nombre este que acabamos de leer, que dice Dios que le dijo a Moisés: presentate y decirle: yo soy, me envía el Yo Soy, el gran Yo Soy. ¿Sí? Nos está diciendo que Dios es eterno. Ese nombre de Dios, el Yo Soy, significa que es presente, que Él está en cada situación que nosotros tengamos que vivir, que Él está hoy, que Él va a estar mañana, que Él estuvo ayer. Habla de qué? De la eternidad de Dios. Habla de lo grande que es Dios, de la autosuficiencia. Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él es Dios. Él no necesita de nada ni de nadie. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano. Él es el excelso. Él es el gran Yo Soy. ¿Amén? ¿Y saben qué? En Él, en el gran Yo Soy, en el Yo Soy, está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Lo voy a decir de vuelta. En Él, en Dios, está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Es por eso que Dios se revela así a Moisés. Y es por eso que Dios se va a revelar así en cada momento de tu vida. Dios te dice: yo soy. Yo soy. Mira cómo Dios se va a revelar en tu vida. En la enfermedad, ¿cómo nos dice Él? ¿O qué te dice Él en la enfermedad? Yo soy tu sanador. No dice: yo fui, yo era. Yo soy tu sanador. Pase lo que estés viviendo, Dios está. Él no se olvidó de ti, no se olvidó de vos. En la escasez Él nos dice: yo soy tu proveedor. En los tiempos de aflicción, Él que nos dice: yo soy tu ayudador. Otra cualidad más, en las batallas de la vida, en la batalla que vos estás enfrentando hoy, ¿sabes lo que te dice el Señor? Ayer te defendí, hoy no. No, yo te defiendo porque yo soy tu defensor. Amén.
Dios está. Entonces, por eso ese nombre se llama Yo Soy. Porque en el momento que tú lo necesites a Dios, Dios va a estar. Amén. Ahora hay que ver si cuando Dios nos necesita a nosotros para hacer algo, estamos. Amén. Bien. En las batallas de la vida recuerda esto. Dios te dice, yo soy tu ayudador. Yo soy tu defensor. Yo soy lo que vos necesitas para tu vida, para que realmente tu vida sea una vida completa. Aquel que no tiene a Cristo, algo muy importante le va a faltar. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando no conocíamos a Cristo, cuando empezamos a conocer a Cristo, nos empezamos a sentir completos. Porque Dios nos diseñó, todos somos hechuras de Él, amén. Amén. ¿Y sabes qué? Dios en el interior de nosotros siempre dejó un lugarcito que solamente lo iba a ocupar Él. Era como un rompecabezas y nuestra vida le faltaba la mejor pieza. ¿Y sabes cuándo fuiste completo vos y cuándo fui completo yo? Cuando Cristo entró en mi corazón. Él completó mi vida. Se llenaron los vacíos. Empezaron a sanarse las heridas. Empezaron a convertirse en cicatrices porque son las que me marcan que soy un guerrero de Dios. Las cicatrices de la vida son los que te marcan a vos y a mí, que somos guerreras y guerreros de Dios, para testificar que solamente en Él se puede salir de lo que estamos viviendo. Para Dios dice la palabra que no hay nada imposible. Él es el gran yo soy. Él es el presente, el pasado y el futuro. Él no cambia y sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que a veces tenemos que aprender a confiar y a creerle a Él. Claro que en los momentos de aflicción, en los momentos de enfermedad, claro que en los momentos duros, se hace difícil confiar en Dios. Pero Satanás es muy astuto. Va a querer venir a tu vida, a tu mente, con maquinaciones, para no hacerte, o para hacerte dudar, perdón, de esta palabra que te dice yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que te voy a ayudar. No yo, Dios. Amén. El pastor no, Dios. Dios es el que te bendice. Dios es el que te va a cuidar. Dios es el que te va a levantar cuando vengan los momentos difíciles o cuando te caíste. Es Él el que te va a extender la mano. Claro que nosotros también vamos a estar ahí para ayudar y levantar a nuestro hermano, pero la gloria es para Dios. Amén. Perdón, pero la palabra de Dios nos dice que Él quiere que nosotros, quiero que me escuchen bien, lo entendamos a Él. ¿Cuántos entienden a Dios? La palabra nos pide eso a nosotros, que lo entendamos a Dios y que lo conozcamos. ¿Cuántos lo conocen a Dios? ¿Cuántos lo entienden a Dios? A veces se hace difícil entender a Dios, ¿qué es lo que Él quiere de mí? A veces cuesta entender a Dios, por qué yo estoy pasando este momento, por qué tengo que pasar por esta lucha, o por qué tengo que pasar por este proceso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Recuerda esto, Dios quiere que cada uno de nosotros lo entendamos a Él. Y no solamente que lo entendamos, sino que lo conozcamos a Él. Jeremías 9:24 dice así: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, ¿cómo decía la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios? Alábese en esto que el que se hubiere de alabar, el que diga, sí, yo entiendo a Dios y lo conozco, ¿por qué Él me sacó de ahí? La gloria es para Dios, amén. Dice la palabra en qué tenemos que alabarnos o en qué tenemos que nosotros ponernos gozosos. En entender a Dios y en conocer a Dios. Cuando uno entiende y conoce a Dios, muchas cosas de tu vida van a encontrar solución. Porque no es con tus fuerzas que vas a salir de la situación que hoy te encuentres, sino que va a ser con el poder de Dios. Y para poder salir tenemos que entender lo que Dios me está haciendo pasar, por qué, y conocer a nuestro Dios, que Él es el gran yo soy. ¿Me van siguiendo?
Es por eso que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entendamos y conozcamos que también no solo lo yo soy de Dios, sino también tenemos que conocer lo yo no soy de Dios. Y ahí viene el nombre del título. En la Biblia podemos encontrar algunos yo no soy de Dios, los cuales también van a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a ver cuáles son algunos de esos yo no soy de Dios para nosotros. Amén. Punto número 1. Ahí vienen los puntos que querían escuchar. Primero, Él nos dice esta noche a cada uno de nosotros, yo no soy injusto. Amén. Amén. Dios te dice, si estás pasando por un problema, una situación, Dios te dice, yo no soy injusto, yo soy justo. Amén. Vamos a leer Hebreos 6:10. El primer punto, Dios nos está diciendo en esta noche a cada uno de nosotros que Él no es injusto. ¿Se entendió? Amén. Hebreos 6:10 dice así, ¿lo tienen? Vamos a buscarlo todos. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ¿sí? Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Que Dios no es justo. Dios es justo, Él no es injusto, iglesia. Él no es injusto. ¿Lo tienen? Hebreos 6:10. ¿Lo tienen? Yo voy a leer palabra de Dios para todos, ¿sí? Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho, y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios y que continúen haciéndolo. ¿Se entendió? ¿Lo tienen todo? ¿Lo leemos de vuelta? Para que no quede duda que Dios no es injusto. No sabe, pastor, yo sirvo a Dios, me pasa esto. Dios no es injusto, Dios es justo. Cada trabajo que nosotros realicemos para Dios, Dios tiene todo anotado. Amén. El pequeñito trabajo que hagas para Dios y en la obra de Dios va a ser bendecido en tu vida. Dios no se olvidó. Dios no se olvida de nosotros, amén. Dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho. Claro. Muchas veces pensamos, claro, yo servía, yo hacía esto, yo hacía aquello. ¿Dónde? Dios no se va a olvidar. Porque Dios es justo. Porque vos no se lo hiciste al hombre, se lo hiciste a Él. Amén. Y se lo hiciste al pueblo de Dios. Si vos y yo ayudamos a alguien, Dios lo tiene anotado. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque me han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios. Cuando yo ayudo al pueblo de Dios, cuando yo ayudo a mi hermano, cuando yo ayudo a la persona que necesita, Dios no es injusto, Dios es justo y va a bendecir tu vida. Amén. Tal vez hoy no lo entendamos, pero que Dios es justo, Dios es justo. Si Él tiene que defenderte, te va a defender porque Él es justo. Amén. Ahora, si nosotros tenemos que entender que tal vez estamos pasando algo porque no escuchamos la voz de Dios, Dios también es justo. Va a permitir que vengan las consecuencias. ¿Por qué? Porque Él es justo. Uno de los atributos maravillosos de nuestro Dios es su justicia. Él obra con justicia en todo lo que Él hace. Amén. Todas las obras de Dios son actuadas en la justicia de Dios. ¿Amén? Ahí no vamos a poder decirle, no, pero mire, Señor, que no. Dios es justo. ¿Y qué? Y si hay algo muy importante que tiene que darte seguridad, es de saber esto. De que Dios siempre va a obrar con justicia. Eso te tiene que dar seguridad en tu vida. De que si yo sé que estoy haciendo las cosas bien para Dios, que si yo sé que estoy tratando de hacer las cosas bien, Dios es justo. Y Él va a bendecirme, Él va a ayudarme. Él va a sostenerme. ¿Por qué? Porque es justo. Amén. Es por eso que su palabra nos declara que Él no es un injusto. Él no se olvida lo que cada uno de nosotros sembramos para Él. Tal vez sembraste tu tiempo en la obra.
Tal vez dedicaste tu vida al Señor. Pero Dios es el mejor pagador, iglesia. No fue en vano lo más pequeño que has hecho en la obra de Dios y lo que vamos a hacer para Él. Él es justo y va a bendecir tu vida. Amén. Nadie me tiene en cuenta. Lo primero que pensamos cuando servimos a Dios. Nadie me tiene en cuenta o hago esto para que me vean. Tenemos que aprender que el que ve todo y el que es justo es Dios. Y si Dios te va a poner en algún lugar, es porque sabe que Él te va a respaldar. Amén. Amén. Él es justo. Dios no se va a olvidar de lo que hemos servido a Dios, lo que hemos trabajado en su iglesia, lo que hemos compartido con el necesitado y lo que colaboramos en la obra de Dios para que avance la iglesia en el mundo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña que aún en lo más pequeñito que pudimos o que podamos haber hecho en Él, Él va a bendecir. Él va a traer su recompensa para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Amén. Dios en su justicia toma por deuda de Él su favor. ¿Se entendió eso o no? Dios es tan justo que Él sabe, para que ustedes lo entiendan, que cuando yo hago algo para Él, Él se ve obligado a bendecirme, por decirlo así, para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo para Él. Amén. ¿Se entendió? Porque muchas veces decimos, no, pero cada cosa, vuelvo a decir esto, por más pequeñita que sea, Él toma esa deuda y te dice, porque vos diste. Si no vamos a la Biblia, en la historia de la viuda que dio 2 moneditas, y muchos daban mucho. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu corazón. Entregale tu corazón a Dios. Y Dios es justo, y Él va a sanar las heridas, Él va a echar las cicatrices, Él va a empezar a trabajar, va a sacar el odio, el rencor, la falta de perdón, porque Él es justo. Proverbios 19:17 dice así, y quiero que lo grabes en tu corazón: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Amén. ¿Se entendió? Palabra de Dios. No, Nueva Biblia dice así, Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Porque vos no se lo estás dando a Él, se lo estás dando al Señor. Amén. Y Dios dice, porque vos bendecís, yo te bendigo. A Dios no se le escapa nada. Si yo guardo y no bendigo, también, porque Él es justo. Él conoce todo, iglesia. Es por eso que el Señor nos invita hoy a que nosotros podamos abrir nuestro corazón, que podamos hacer una iglesia que va a aprender a compartir, a dar, aunque parezca una locura para muchos, más en estos tiempos. Aunque parezca una pérdida, porque algunas veces pensamos, pero ¿cuándo me lo van a devolver? ¿O cómo voy a hacer? ¿O qué hago? Dios es el que te bendice porque Él es justo. Amén. Él en su justicia va a traer ganancias no solamente para tu vida, sino para toda tu familia. Amén. Yo no sé lo que anhelás vos en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Tal vez anhelás crecer espiritualmente, tal vez anhelás servir al Señor, tal vez anhelás evangelizar, tal vez anhelás predicar. Empezar a rendirle tu tiempo a Dios, porque Él es justo. Amén. Amén. Bien, punto número 2. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Él nos dice, yo no soy rencoroso. El segundo punto, hoy Dios te dice y me dice a mí, Marcos, yo no soy rencoroso. ¿Hay algún rencoroso aquí? Miqueas 7:18. Lo buscamos, Miqueas 7:18. Dios no es, dijimos entonces, yo no soy injusto, te dice Dios. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo. Yo sé lo que sacrificaste, el tiempo que me dedicás. Quiero que me escuches bien el punto anterior. Cuando tú y yo le dedicamos tiempo a Dios, no es tiempo perdido, es tiempo de ganancia. ¿Se entendió? Cuando yo me dedico un tiempito para Dios, no va a ser pérdida, sino va a ser ganancia. ¿Sí? Bien, yo no soy rencoroso. Miqueas 7:18 dice así, se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva.
¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona los pecados de los que aún quedan de su pueblo? Pues tú no retienes para siempre el enojo contra tu pueblo, porque amas la misericordia y el perdón más que la cólera y el castigo. Ese es nuestro Dios, iglesia. No sé si ese tendría que vivir rencoroso por cómo somos nosotros. Porque nos vivimos quejando, como hablábamos hoy. Siempre tenemos un problema, que cuando hace calor, cuando hace frío, que en la primavera viene la alergia, que en el otoño caen las hojas, que llueve porque llueve tanto, si no llueve porque no llueve, si sale el sol porque sale el sol. ¿Somos así o no? ¿Somos así o no? Todo, me incluyo, porque somos así. En algún momento digo, ¿cuándo va a parar? Mire si yo diría, mirá, soy un rencoroso, Dios no es rencoroso, iglesia. ¿Quién como tú, Dios, que perdona los pecados de todo el pueblo? No hay nadie como Él, iglesia. No hay otro que pueda perdonarte lo que nos perdonó el Señor. Ni aun nosotros, si no conocemos a Dios, no podemos perdonar como Él quiere que nosotros perdonemos. Una de las grandes diferencias entre el amor de Dios, quiero que me escuches bien, una de las grandes diferencias entre el amor de Dios y el amor de los hombres es que nuestro Dios sí puede perdonar y olvidar. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios decimos, ¿perdonaste? Sí, perdoné. Pero todavía no me olvido de aquella vez cuando no perdonaste. Dios no hace eso con vos. Dios no te dice, ¿te acordás cuando me dijiste que ibas a cambiar el año pasado? Y cuando te... Dios no hace eso. Porque eso es rencor. No, pero usted sabe, no, si yo lo perdono, pero si lo agarro, rencor. Tenemos que perdonar, sí, y tenemos que olvidar, sí. O tenemos que recordarlo, pero sin dolor en el corazón. Esa es la diferencia del amor de Dios con el amor de los hombres. Y tenemos que aprender a amarnos y amar como Dios quiere que nos amemos. Nuestro Dios no guarda o retiene el enojo, es decir, que Él no va a guardar el rencor. Su corazón está lleno, quiero que me escuche bien, de amor. En el corazón de Dios no hay resentimientos. No hay resentimiento cuando vos y yo le fallamos. Claro que trataremos de no hacerlo, ¿no? Amén. Claro que trataremos de no fallarle a Dios. Pero cuando le fallamos, Dios no se pone rencoroso. Aun cuando nosotros nos hemos alejado de Él. Aun cuando nosotros, quiero que me escuche bien. Aun cuando nosotros nos hemos alejado de Él y nos hemos apartado de sus caminos, podemos estar seguros. Amén. Que si yo vuelvo a Él, Él me recibe con amor. Ese es nuestro Dios. Cuando yo vuelvo a Él, Él me recibe con amor. No hay rencor. No te va a decir, era hora que volvieras, mirá cómo llegaste, hecho y hacha de vuelta. Ese no es Dios. ¿Sabes lo que te va a decir Dios? Te estaba esperando, hijo. Porque en mi casa siempre va a haber un lugar para que vos te sientas bien. Dios no guarda rencor. Dios no es rencoroso. Él te va a recibir con amor, sin rencor. Si no sabes cómo te va a recibir papá, con perdón y misericordia. Ese es nuestro Dios. Tal vez cuando nosotros, por causa de nuestro pecado y desobediencia en nuestra vida, deberíamos recibir un castigo o una disciplina, Dios no lo hace a eso por rencor. Dios lo hace por amor. Dios te corrige y te disciplina por el amor que te tiene, no por el rencor. ¿Se entiende esto? Porque muchas veces nosotros nos autoflagelamos. Nos golpeamos. ¿Será que Dios me perdonó en el año 1996? Dios nos ama y Dios te va a corregir y lo va a hacer con amor. Aunque nosotros recibamos porque nos portamos mal. Pero Él conoce todo. Él conoce todo, iglesia. Dios te va a recibir y Dios te va a corregir con amor. ¿Para qué? Para que puedas sanar y restaurar tu corazón, tu vida y tu espíritu.
Dios nunca va a obrar como una venganza en contra de sus hijos, si no, no sería Dios. Porque hiciste esto, Dios te va. No. Si no, no sería Dios. Tengamos cuidado. Y aprendamos a entender y a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Amén. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, Corrige. porque Jehová al que ama. Corrige. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que Dios nos enseña que todas las veces que nosotros le hemos fallado, no quedan guardadas en su corazón, iglesia. La Biblia dice que porque Jehová al que ama, si Dios no tiene rencor en su corazón, Él se acordará de lo que vos hiciste cuando le fallaste. La Biblia misma dice que Él lo tira en el fondo del mar y no se acuerda. Por eso no hay rencor y por eso Dios no es rencoroso. Por eso Él te ama y te corrige con amor. Porque Dios sabe que no es un ser humano. Y voy a decirte esto, para que tu vida esté completa, tenés que tenerlo a Él en tu corazón. No seas rencorosa, no seas rencoroso, aprende a perdonar y a olvidar. Amén. Porque somos hijos de Dios. Amén. Él no se va a acordar. Él no va a guardar en su corazón las veces que le hemos fallado, iglesia. Es por eso que siempre Dios está dispuesto a renovar y a darnos su misericordia. La Biblia que nos dice que todas las mañanas su misericordia se... Renueva. ¿Por qué? Porque no tiene rencor. Punto número 3. Tercero, hoy Dios nos dice, yo no soy mezquino. Dios nos está diciendo, iglesia, que Él no es mezquino. ¿Se entiende esto? Vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Tercer punto que nos dice el Señor en esta tarde-noche, iglesia, hijo, hija, yo no soy mezquino. Efesios 3:20 dice así, por el poder de Dios que obra en nosotros. ¿En quién obra el poder de Dios? En nosotros. Él puede hacer mucho más, ¿qué dice? De lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Ahora te hago una pregunta, iglesia. ¿Dios es mezquino? Entonces, dice así, por el poder de Dios que obra en cada uno de nosotros, por el poder de Dios que obra en cada uno de nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que vos te imaginás o podés creer. Amén. Mezquino, ¿qué significa mezquino? Es un adjetivo que se refiere a alguien que es tacaño, que es avaro o que es poco generoso. También puede describir a alguien que es egoísta en sus acciones o en actitudes hacia los demás. Dios es egoísta en bendecirte. No. Dios es egoísta en darte los sueños y anhelos que hay en tu corazón. Es más, por el poder de Dios que vive en vos, que vive en mí, Él puede darte mucho más de lo que vos le estás pidiendo. Por eso en esta tarde esta palabra tiene que ser una palabra de fe, que la tengamos que poner por obra. Yo no sé lo que vos le estás pidiendo a Dios, yo no sé cómo llegaste, yo no sé lo que estás viviendo, pero tengo que aprender que Dios no es mezquino. Que tal vez no estoy preparado para que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo hoy. Porque tal vez si Dios me bendice con lo que yo le estoy pidiendo, como Dios conoce todo, mañana me aparto de Dios. Entonces Dios va a cuidar a sus hijos. Él no quiere que ninguno se pierda, que todos sean salvos. Amén. Dios conoce tu futuro.
Y Dios conoce todas las cosas. Entonces Dios no es un Dios mezquino. Yo tengo que hacerme una pregunta todos los días de mi vida. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? Y mejor que yo, nadie va a saber. Amén. Muchas veces nosotros sabemos porque Dios no nos bendice, pero no queremos hacernos cargos. Creemos que Dios, y volvemos al primer punto, Dios es justo. Dios no va a bendecir algo que no viene de Él. Amén. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno y porque Dios es bien. Yo estoy pidiéndole algo al Señor. Primero tengo que entender que Dios no es mezquino, que Dios me va a dar mucho más de lo que yo pienso, de lo que yo creo, si yo deposito mi confianza en Él. Amén. ¿Amén? Dios no es poco generoso con sus hijos. Dios es un Dios que bendice. Y no estoy hablando económicamente. Estoy hablando en todas las áreas de tu vida. Dios te va a bendecir para que puedas sanar tu corazón. Dios te va a bendecir para que tú puedas ir en busca de los sueños y los anhelos que tenés en tu corazón. Dios va a bendecirte, te va a dar la sabiduría para que tú puedas desarrollarte donde Él va a ponerte dentro del ministerio. Amén. Porque cuando hablamos de bendiciones pensamos, no. ¿Estás pasando por un problema de enfermedad? Dios no es mezquino para darte la sanidad. Si tú lo crees, te vas sano. Amén. Es para creer. Es para tener fe. Si de algo podemos estar seguros en esta noche es que Dios se goza en bendecir a sus hijos. A ver, papá, mamá, cuando uno le hace un regalo a sus hijos, con todo el esfuerzo, con todo lo que pasaron, tal vez compraron algo, ¿cómo se siente tu corazón? Satisfecho. Contento, satisfecho. Imagínense en el corazón de Dios cuando nosotros le pedimos algo y Él nos bendice. Amén. No sé si alguna vez te pusiste a pensar eso, porque a veces pensamos en nosotros nomás y no entendemos a Dios. Cuando Dios te bendice, Él se goza. Amén. Cuando Dios te abre las puertas de los cielos, Él lo hace con gozo y alegría, porque Dios no es mezquino, porque Él es dadivoso. Amén. Cuando Dios te abre una nueva puerta, es el primero que se puso contento, porque Él quiere ver a sus hijos bendecidos. Cuando Dios te da lo que le pediste, tal vez ese crecimiento espiritual, porque si cada uno de los que estamos aquí crecemos, la iglesia crece. Dios se pone contento. Cuando uno de los que estamos aquí le pide, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría para poder aconsejar a alguien. Dios te dice, ¿cómo no te voy a bendecir? Mira lo que me estás pidiendo. Y Él se pone contento. Dios no dice, no, mirá, vos me estás pidiendo esto y ayer. Porque no es rencoroso. Y porque Dios no es mezquino. Y tenemos que aprender, iglesia, como hijos de Dios, a no ser mezquinos. Amén. Tenemos que aprender a empezar a darle mi vida al Señor. No le mezquines tu vida a Dios. No le mezquines los secretos a Dios, contáselo a Él. No le mezquines tu intimidad a Dios, porque Él la conoce. Y tal vez eso está deteniendo la bendición para tu hogar, para tu familia, pero primeramente para tu vida. No seas mezquino, entregate al Señor. Amén. Amén. Dios no quiere que sus hijos vivan en escasez o en necesidad. Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos vienen confiados a la casa del Señor diciendo, Señor, yo sé que hoy me vas a hablar? Dios te está bendiciendo, amén. Dios te está dando la estrategia para empezar a pelear tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios bendice no añade tristeza. ¿Por qué? Porque Él no es mezquino. Porque Él se goza cuando te abre las puertas. ¿Amén? Amén. Y punto número 4, vamos terminando. El punto 4, Hoy Dios nos dice, Él nos dice a todos hoy, y quiero que me escuches bien, porque este punto es muy importante. Punto número 4, Dios nos dice en esta noche, yo no soy mentiroso. Amén. Este punto es para muchos que están buscando una respuesta en esta noche. Amén.
Dios no es mentiroso. Amén. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él dijo que te va a bendecir, lo va a hacer. Si Él te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Solamente paciencia y fe. Amén. Dios no es mentiroso, iglesia. Números, vamos a Números 23, 19, vamos terminando. Gracias, Jesús. Él es fiel. Tu Amén. fidel. No canto porque si no se van todos. No voy a cantar porque se van. Pero recién cantábamos, ¿no? Tu fidelidad. Cuán grande es, ¿no? Tenemos que aprender a serle fieles a Dios, iglesia. Me reta la pastora. Ahí. Tenemos que aprender a serle fieles a Dios. Y cuando uno habla de fidelidad, lo primero que se va a venir es no. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Entregale tu corazón a Dios. Amén. Entregale tu vida al Señor. Como parte de tu fidelidad. Lo tiene el número 23, 19, dice así. Dios no es hombre para qué. Conocida. Para que mienta. Él no se arrepiente como los hombres. Yo lo estoy leyendo en la versión Nueva Vida Viva, ¿sí? ¿Ha prometido alguna vez sin cumplir lo que ha dicho? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Dios no es hombre para que mienta y Él no se arrepiente como los hombres. Nosotros enseguida si no vemos algo o damos algo ya queremos sacarlo porque no se lo maneja. Dios no hace eso. Si Dios te dio algo, es tuyo, cuídalo. Dios no te lo va a volver a quitar. Que lo perdemos es otra cosa. Si Dios te dio algo, cuídalo. Cuidémoslo. Porque Dios no nos va a quitar eso. Lo vamos a perder nosotros, que es distinto. ¿Se entiende? Amén. Entonces, si de algo tenemos que dar o estar confiado, es que Dios no es mentiroso. Y quiero decirte esto, iglesia. Si Dios alguna vez soltó palabra para tu vida, si fue Dios, ¿no? Estamos hablando. Pues tenemos que aprender a ser sabios y escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces por ahí nos manejamos por emociones y decimos algo que después no fue Dios, sino que fue el hombre. Por eso tenemos que aprender a ser seres espirituales y no ser seres emocionales. Y esta iglesia, como siempre decimos, la idea y la prioridad es que todos seamos espirituales y no emocionales. Porque cuando uno es espiritual, tiene a Dios por primero en todo lo que hace. Pero cuando uno es emocional, se va a manejar por el tiempo, por el clima, por la situación, por los problemas, por esto, por aquello. Siempre va a haber un pero. ¿Por qué? Porque es emocional. Amén. Entonces, tenemos que entender esto. De que si fue Dios el que soltó palabra para tu vida, lo que Él dijo, lo que Dios te ha prometido, lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. No sé el tiempo porque no soy Dios, pero que yo sé que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque Él no es mentiroso. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Muchas veces nosotros retrasamos las bendiciones de Dios por no aprender a entender a Dios y a conocer a Dios. Muchas veces somos nosotros los que retrasamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque somos caprichosos. Porque somos rencorosos. Porque somos mezquinos. ¿Cuántos aprendieron a darle tiempo a Dios? Amén. A dedicarle el tiempo que tal vez vos pensaste y dijiste, pero estoy cansado, pero le voy a dedicar mi tiempo a Dios. Amén. ¿Cuántos aprendieron a dedicarle tiempo a Dios? Amén. Tal vez estás cansada, cansado, o tal vez fue un día complicado. Es ahí donde tenés que dedicarle tiempo a Dios. Y si estás bendecido y está todo bien, también tenés que dedicarle tiempo a Dios. No seamos mezquinos con el tiempo. No seamos mentirosos. Dios no quiere hijos mentirosos. Dios quiere hijos sinceros. Hijos que se arrepientan y reconozcan que realmente sin Dios nada podemos hacer. Que te presentes y que yo principalmente me presente cada día delante de Él con un corazón humilde y sencillo. Porque Él me conoce. Porque Él te conoce. Amén. Si de algo tenemos que darnos confianza y llenarnos de fe a nosotros,
es que nuestro Dios nunca va a mentir. Todo lo que Él dice, todo lo que Él prometió para tu vida, se va a cumplir. Queda en vos y en mí creerle a Dios. Queda en vos y en mí tener y activar esa fe para creer que todo lo que Dios prometió en su tiempo y en su momento, Él lo va a cumplir. ¿Y sabe qué? Todas las promesas de Dios son verdaderas para tu vida. No hay ninguna promesa que Dios tiene para vos que sea falsa. Todas las promesas que Dios tiene para tu vida son reales. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué son reales? ¿Y por qué son verdaderas? Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros que somos mentirosos, sino que Dios no es mentiroso y Él no miente. Si Él ha prometido algo a tu vida, Él lo va a hacer. Vuelvo a decir esto. Él nunca miente. Y Él nunca deja nada sin cumplir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios no miente y por qué Él nunca va a dejar nada inconcluso en tu vida? Porque Dios no depende de nadie. Porque Él es soberano. Y porque Él es Dios. Y porque Él es el gran yo soy. Si necesitamos algo, tenemos que aprender como hijos obedientes, como hijos transparentes, como hijos sinceros, correr a la presencia de Dios, aferrarnos a Él y decirle: papá, yo te necesito. Gracias porque no sos rencoroso conmigo, porque yo te fallo. Trataré de no fallarte más. Mentira número 1, no. Trataré de no fallarte, Señor. Trataré de seguirte aunque me cueste. Dame la fuerza. Yo quiero cada día aprender y conocerte y entenderte más. Amén. Entenderte por qué pasé lo que pasé. Entender por qué me tocó vivir lo que tuve que vivir. Entender por qué, Señor, me hiciste pasar por este valle. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está enseñando algo. Porque muchas veces Dios te va a hacer pasar algo para que tú puedas aprender y entender a la persona que Dios va a poner delante tuyo, para que vos le digas: mirá, yo te entiendo porque yo pasé por esto. Y el único que me ayudó a mí a salir de esto es Dios. Amén. Es Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entendamos a Dios, amén. Y terminamos con esto. Quiero que me escuches y lo anotes. Sus promesas no son promesas condicionadas. Dios no depende de una situación para bendecirte, porque en Él ya está la bendición. Amén. ¿Se entendió eso? Dios no va a cambiar y decir: bueno, no, mirá, lo iba a bendecir, pero ahora me voy a arrepentir y no lo voy a bendecir. Ese no es Dios. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas. Cuando Dios bendice, no añade tristeza. Las bendiciones de Dios para tu vida, para tu hogar y para tu familia van a traer gozo, paz, seguridad en tu corazón. Es por eso que hoy nosotros, a pesar de nuestros problemas y dificultades, hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros a confiar en Él. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre cumple. Amén. Dios siempre cumple.